Muy pero muy bienvenidos nuevamente a la entrevista diaria que tenemos aquí en Actualidad y Política a través de las pantallas de TVNet, su canal, que nos vemos desde Concepción hasta Coyhaique y por supuesto tomando todos los resguardos necesarios de sanitización que corresponden en este estudio, el distanciamiento físico, social, que le llaman algunos, nuestras mascarillas también, el uso periódico y más que periódico a cada ratito de alcohol gel. Así que tranquilidad por ese lado. Vamos a presentar ahora a nuestro invitado porque vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con toda la incertidumbre que se ha generado producto de esta pandemia en torno a nuestro escenario laboral. Cuando inició la pandemia, muchos de ustedes, ¿cierto? Y sus empleadores debieron acogerse a esta ley de protección del empleo, pero que ha sido un poco, no sé si engorrosa o no, pero ha sido un poco difícil entenderla. Y es por eso que nosotros hemos invitado a Michel Zaccaquini Garabet. Michel Zaccaquini Garabet, abogado, ¿cierto? Él es abogado laboralista, especialista en estos temas de empleo y empresario también y socio de la empresa de abogados Urquieta y Zaccaquini, ubicada aquí en el edificio de Las Vaquitas, también vecino nuestro, magíster en Derecho Privado de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Michel? Hola, Claudia, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, para nada, y además que sobre todo si sirve para poder dilucidar y aclarar algunas dudas que me imagino muchos de los empleadores y también empleados, también los trabajadores deben tener, sobre todo ahora que se inició una extensión de esta ley de protección del empleo, ¿no? Comencemos, bueno, sabemos cómo nace esta ley, pero un poco los efectos o el objetivo que tenía. Claro. Efectivamente, la ley se dictó precisamente para proteger la estabilidad en el empleo, dada la incertidumbre económica que ha causado la pandemia. Y ha tenido una gran aplicación práctica de esta ley porque ha permitido darle una estabilidad a las relaciones laborales, permitiendo que los trabajadores que no puedan continuar prestando sus servicios puedan obtener un pago mensual a través, con cargo a su seguro de cesantía, ¿ya? Y precisamente ya se ha conversado mucho sobre esta ley. Y ahora, hace muy poco, el Congreso Nacional ha despachado un proyecto de ley que permite extender la aplicación de esta norma por otros 5 meses más, dada la incertidumbre que bien señalabas tú acerca de la pandemia, porque nadie tiene seguridad de cuándo efectivamente vamos a poder regresar en cierto sentido a la normalidad y seguir prestando servicios como lo hacíamos antes de que se inicie la pandemia del coronavirus. Y ahora esta extensión de la ley de protección del empleo, me imagino que, porque, a ver, cuando se empezó con esto, claro, los trabajadores recibían 75% creo de sus remuneraciones, que fue bajando gradualmente y ahora se extendió, digamos, 2 meses más. ¿Y esto sigue bajando gradualmente o no? Ahora lo que se pretende precisamente es evitar esta disminución y anclar el porcentaje de pago en aproximadamente un 55% fijo, ¿ya? Y lo que iría aparejado de mayores giros en favor del trabajador, los cuales podrían llegar hasta 7, es decir, hasta 7 pagos, lo que permitiría precisamente utilizar su cuenta individual del seguro de cesantía y una vez, digamos, ocupado toda esa cuenta, con cargo a un fondo de cesantía solidario de cargo del Estado, en definitiva. ¿Ya? ¿Cómo en 7 cuotas tú puedes retirar? Hasta en 7 giros puede hacer la administradora de fondos de cesantía los pagos. Eso es lo que se pretende, extenderlo. ¿Ya? O sea, ¿estamos hablando estos 2 meses en 7 o no? No, de acuerdo a la vigencia de la suspensión de la relación laboral, ¿ya? Y de acuerdo también a si el trabajador ya ha estado suspendido o no, si es que ya hizo cupo absoluto de su cuenta individual, y si es que dejó de estar suspendido su contrato y podría darse el caso que haya retornado a trabajar y nuevamente haya sido sujeto de una suspensión, por ejemplo, de un acto de autoridad. Podría ser el caso. ¿Ya? Se da mucho, obviamente, en las comunas que están en cuarentena,
y aquellas que sin estar en cuarentena no han avanzado de fase, que permite el restablecimiento, la reapertura de algunos locales comerciales, como por ejemplo los restaurantes, los discotecas, por lo que dependerá mucho del caso concreto del trabajador. Y esto incluye, bueno, trabajadores que tengan contratos formales. Tiene que tener contrato de trabajo suscrito por escrito, desde luego, y otro de los beneficios que se pretende legislar con este nuevo proyecto de ley es precisamente exigir menos cotizaciones previsionales, que en concreto van a ser solamente 3, versus las 12 o 6 que se exigía originalmente, dependiendo si el contrato era a plazo indefinido o con plazo definido. Eso era lo que originalmente establecía la norma. Ahora se pretende reducir las cotizaciones, los meses cotizados, solamente hasta 3. ¿Ya? Bastará ahora con 3 para poder acceder al pago de seguro de cesantía. A este beneficio, pero esto tiene que ser acordado con el empleador, ¿o no? Puede ser acordado con el empleador a través de un pacto de suspensión del empleo, o bien opera automáticamente en el caso de un acto de autoría, que podría ser, por ejemplo, una cuarentena obligatoria o la prohibición de funcionamientos de ciertos servicios, como te señalaba un restaurante, una discoteca, por ejemplo. Perfecto. Por ejemplo, y si yo como empleador, por ejemplo, yo tengo algunos trabajadores y efectivamente no me veo con la capacidad de poder seguir pagándole, o sea, me imagino que pasó, digamos, en estos 3 meses que estuvo que está todavía esta ley, pero ahí me imagino que ya entra, si yo como trabajador no puedo, entra al tema legal, el finiquito y todo eso, ¿no? Claro, si es que el empleador no ha podido, en cierto sentido, recuperarse, a pesar de que ya puede abrir de nuevo, reabrir su local comercial, por ejemplo, y se ve en la necesidad de cerrar su negocio y tener que despedir al trabajador, entonces terminado y llegado a ese extremo, tendrá que hacerlo, tendrá que invocar la causal de las necesidades de la empresa o establecimiento o servicio y pagar al trabajador su indemnización por años de servicio. ¿Y cómo ese trabajador, ese empleador va a poder pagar todo eso si se supone que estamos en crisis, no ha percibido ingresos, incluso no solamente en pandemia? Recordemos que el estallido social también estuvo presente, no solo el tema del agua también. Exactamente. ¿Qué significaba una merma más o menos permanente para los empleadores? Bueno, es una buena pregunta. Va a depender efectivamente de la capacidad económica del empleador. Si tiene el suficiente flujo como para pagar y liquidar todas las deudas, partiendo por los trabajadores, porque desde luego puede tener otras deudas con proveedores, y si no, tendría que acogerse a la ley de quiebra, ¿no? Exactamente, existe la posibilidad de que el empleador, ya sea persona natural o jurídica, puede iniciar un proceso de reorganización concursal o liquidación derechamente. En este último caso lo que se hace es tomar todos los bienes que tiene actualmente la empresa, liquidarlos y hacer pago a los acreedores, partiendo por los trabajadores, ¿ya? Suele suceder que ciertos empleadores no pueden llegar a ese extremo porque derechamente no tienen bienes, cómo hacer pago. Claro. Y ahí lamentablemente... ¿Tiene que asumirlo el Estado? No, en este caso el Estado no lo asume. Ahí pierden los trabajadores. Ahí pierde derechamente el trabajador, lamentablemente. Así que, pero ahí claramente los trabajadores pueden hacer alguna demanda y... Desde luego pueden demandar, y esto yo siempre se lo explico. Y requisarle algunos bienes, ¿no? Sí, esto es lo que yo siempre explico a mis clientes, en el sentido de que uno puede iniciar el proceso judicial, presentar una demanda por despido injustificado o derechamente de cobro de prestaciones laborales porque me quedaron debiendo mi indemnización por años de servicio, mi indemnización de aviso previo, los feriados, mis cotizaciones previsionales. Yo puedo tramitar ese proceso judicial y efectivamente el juez o la jueza va a dictar una sentencia que acoge mi solicitud. ¿Ya? Pero estamos hablando de un par de meses. De un par de meses, efectivamente, no tantos años, pero sí un par de meses. Ahora, se va a dictar esa sentencia, se va a ordenar el pago, pero
la sentencia puede tornar en infructuosa si es que el empleador, el demandado, no tiene bienes para pagar. ¿Ya? Yo puedo embargar, puedo iniciar, o sea, puedo trabar embargo sobre bienes raíces o bienes muebles. Claro, pero ¿qué Cuentas pasa si ese empleador? Porque siempre se busca, digamos, tratar de mantener los bienes, entonces también puede traspasar los bienes a otra persona. Si es que él traspasó con anterioridad todos sus bienes y no hay dónde trabar embargo, entonces lamentablemente no habrá dónde cobrar. ¿Ya? Eso es así, no existe algún tipo de seguro por parte del Estado. Ahora, respecto de las cotizaciones previsionales, cuando es muy importante tener presente lo siguiente. Cuando se pone término al contrato de trabajo y hay cotizaciones previsionales impagas, lo que procede es que la administradora de fondos de pensiones tiene una obligación legal de demandar a ese empleador que no declaró o no pagó las cotizaciones previsionales para que sea la AFP la que inicie ese proceso de cobro de las cotizaciones previsionales y no necesariamente lo haga el trabajador. Las AFP están obligadas por ley a hacerlo. ¿Ya? Ahora, podría ocurrir lo mismo, que si ese empleador no tiene cómo pagar y la empresa es totalmente liquidada, ni la AFP va a poder cobrar. No. Por ejemplo, ¿y qué pasa aquí en este caso con los empleados públicos, con aquellos que forman parte del sistema público porque no tienen acceso a un seguro de cesantía, digamos, aquellos que están, digamos, claro, a contrata, tengo entendido, y a honorarios, porque los están de planta ya, eso es otra cosa. Te lo pregunto porque ahora en diciembre la mayoría de los contratos, por decirlo, excepto los que están de planta, vencen el 31 de diciembre, entonces ahí se puede generar también otra situación compleja, ¿no? Exactamente. ¿Se ha ilustrado eso? Existe un porcentaje muy menor de funcionarios públicos que están contratados mediante un contrato de trabajo. Es menor. Hay una gran mayoría que está contratados a honorarios o a contrata. ¿Ya? Esos se rigen por estatutos distintos y efectivamente, principalmente los honorarios y a contrata, vence su contrato los 31 de diciembre, como dices tú, y suele renovarse los primeros días del año siguiente. ¿Qué pasa si no se renueva? Es una buena pregunta, sobre todo respecto de los trabajadores a honorarios que podrían eventualmente demandar a esa organización pública por no haberle renovado su contrato teniendo una legítima expectativa de hacerlo, digamos. Si yo llevo 5 años trabajando en un organismo público, en una municipalidad, en un servicio público descentralizado o desconcentrado, y de un momento para otro no me renuevan nunca más sin haber motivo justificable, entonces podría eventualmente iniciar un proceso laboral. Proceso legal. Proceso legal, exactamente. Pero en el fondo se puede, digamos, o sea, se puede demandar, pero en el fondo no pueden cobrar el seguro de cesantía, ni los acontratan ni los honorarios. No, porque la ley de protección al empleo se aplica respecto a aquellos trabajadores que tienen contrato de trabajo suscrito. Ah, perfecto. ¿Ya? Sí. Perfecto. Y la pregunta del millón, que me imagino que todos ustedes también se la están haciendo, ¿qué va a pasar con el aguinaldo para todos aquellos que se acogieron, por ejemplo, a esta ley de protección del empleo? Porque hoy día veía unas noticias que el IPS ya está entregando aguinaldo, pero a pensionados. Sí. Claro. ¿Qué va a pasar? Y lo otro, ¿qué va a pasar con aquellos que se acogieron a la ley del empleo si el empleador tiene la obligación de dar? Yo sé que el aguinaldo no es obligatorio, pero igual hay un tema de valores, o sea, lógico, como señalas tú, el aguinaldo no es una prestación obligatoria. Digamos, es como un bono, claro. Es como un bono adicional que entrega voluntariamente el empleador. Y lo mismo en Navidad o fiestas de fin de año. Lo mismo que el aguinaldo de Navidad, el aguinaldo de fiestas patrias, hay algunos que otorgan un bono de vacaciones también. Bono producción también. Bono producción, exactamente. Son bonos, prestaciones adicionales que se pactan en el contrato de trabajo y que precisamente su fundamento es el acuerdo de las partes. ¿Ya? No porque exista una obligación legal de hacer ese pago. Ahora, claro, es una buena pregunta. ¿Qué pasa ahora en septiembre de este año, dada la pandemia? ¿Se pagará o no se pagará el aguinaldo?
Eso va a depender dependerá de cada empleador, de su capacidad de pago. Pero aquí la AFC tampoco tiene obligación de No, dar. la AFC no tiene ninguna obligación al respecto de aguinaldos o bonos complementarios. Ah, perfecto. Exactamente. Ya, sí. O sea, ahí hay que acogerse un poco a la buena voluntad nomás, Dependerá, pero sí. hay que tomar en cuenta y hay que también tener criterio de que estamos en crisis, estamos en una Exactamente. pandemia, lo que ha conllevado una crisis económica Sí, también. sí. Dependerá del empleador. Hay que tener criterio para eso. Dependerá del empleador. No todos los empleadores se han visto mermados en sus ingresos durante la pandemia. Estoy hablando principalmente de las grandes empresas. Sí. ¿Ya? Efectivamente. Tampoco hay que echarle la culpa a la pandemia. Lógico. Desde luego que los microempresarios, los pequeños empresarios y los medianos tendrán una disminución y a lo mejor ellos no podrán pagar. Las grandes empresas sí podrían hacerlo eventualmente. Michelle, bueno, lo anunciábamos también en la presentación, tú tienes una empresa aquí al ladito, somos vecinos nosotros, ¿cierto? De abogados de Urquieta y Sacaquini, ¿cierto? De abogados, me imagino que los dos especialistas en temas laborales. Somos en general especialistas dentro del área del derecho privado, lo que comprende el derecho laboral, el derecho civil, el derecho de familia, el derecho de la empresa también respecto de la constitución de sociedades. El derecho de familia tiene que ver también con el tema del, por ejemplo, ahora el tema de las pensiones. Efectivamente, el derecho de familia comprende las pensiones de alimentos, los derechos de relación directa y regular, que es el derecho a visitas, comprende los juicios de divorcio y las susceptibilidades de adopción, las violencias intrafamiliares. Todo eso se enmarca dentro del derecho de familia y en general dentro del derecho privado. En nuestro estudio jurídico nos concentramos precisamente en esas materias, en materias laborales, tanto a empleadores como trabajadores. Y en ese sentido, disculpa, quiero hacer sí. un paréntesis, ¿cuáles han sido las mayores demandas que han tenido ustedes en este caso como expertos? Mira, pasó muy curiosamente que una vez que retomamos servicios después de la cuarentena obligatoria que tuvo la comuna de Osorno, al inicio del mes de mayo, muchas personas quisieron dejar preestablecido ya quiénes van a ser sus herederos o los sucesores respecto de sus bienes. Fue muy curioso porque muchas personas adultos mayores, por un miedo natural que se pudo haber generado dada la pandemia, decidieron organizar desde ya y hacer el testamento y dejar testar desde ya o transferir desde ya sus bienes a ciertos hijos, a ciertos nietos. Se vio mucho en el retorno de la actividad. Pero eso yo creo que eso es muy bueno. Desde luego, claro, desde después, luego. Cada vez que fallece alguien, al final se genera la pura... Sí, sobre todo cuando se trata de familias numerosas, con muchos herederos, hay una serie de trámites que cumplir y mientras más herederos son, más difícil es ponerse de acuerdo, ya que es lo que exige la ley para poder disponer de los bienes, de consumo, es decir, de común acuerdo entre todos. ¿Ya? Entonces, mucha gente precave esta situación, se organiza, se anticipa y lo que hace es dejar desde ya establecido para que mis herederos no tengan problemas. Bueno, vamos a tener que ir entonces a dejar todos nuestros bienes. Michelle, muchas gracias. Quiero dejarte algunos segundos ahí con algún llamado que tú quieras hacer correspondiente y además también aprovechar de pasar el dato que ustedes están aquí al lado de nosotros en el edificio de Las Vaquitas de hace muy poquito, ¿no? La verdad llevamos más de 5 años acá en el edificio. Pero me refiero, en el edificio. En el edificio, ya, pero acá al lado nosotros no. Acá al lado, en esta nueva oficina, nos estamos ampliando nuestro estudio jurídico Urquieta y Sacaquini. Afortunadamente y gracias a la confianza de nuestros clientes ha podido ir surgiendo, agrandándose cada vez más, dado también que contamos con corresponsales, con otros abogados que nos colaboran en distintas ciudades, no solamente en Osorno, y eso nos ha permitido acceder. ¿Pero acá dentro de la región o más incluso Concepción y Santiago, ya contamos con corresponsales de nuestra confianza y eso nos ha permitido prestar un servicio íntegro para todas las personas. Así que la invitación que yo siempre suelo hacer es a informarse. Como siempre digo, no existe momento en la humanidad mejor que este para tener acceso a la información, que es algo que no todas las personas valoran. De modo que cualquier consulta que tengan o iniciar algún trámite, los invitamos a que concurran a nuestro estudio jurídico o visitar nuestras redes sociales Urquieta y Sacaquini Abogados. Perfecto, muchas gracias Michelle, me aclaraste varias dudas.
Ahí entonces con nosotros Michel Zaccagnini, abogado experto en varias materias, la verdad, no solamente en el tema laboral, y por lo menos a mí, me imagino que ustedes también como televidentes les aclaró un par de dudas, y sobre todo en base a este escenario de incertidumbre que estamos viviendo todos, no solamente en el país, en la región, sino que también a nivel mundial. Nosotros vamos a una pequeña pausa, lo dejamos cordialmente invitado para que siga junto a nosotros porque vienen más informaciones ahí con nuestro colega Marcelo Cifuentes.